Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se provieron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se fueron y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos este domingo especial, extraño, porque la Iglesia de Barcelona celebra hoy Santa Eulalia, siendo patrona, copatrona, patrona secundaria, pero es patrona de la ciudad de Barcelona. Y por eso, tanto las lecturas como las oraciones, todo es diferente. Diferente respecto a fuera de Barcelona, fuera de la ciudad y el resto del mundo. Siendo patrona va por encima de un domingo ordinario, si fuese un domingo de Cuaresma ya no, o de Pascua, de Adviento, de Navidad, pero así sí. Y nos ponen este Evangelio que es el de las vírgenes prudentes y necias. Una parábola curiosa. Estas 10 vírgenes representan en el fondo a cada cristiano y a cada persona del mundo. Todas las personas que resulta que pasan su vida, y la vida del cristiano y no cristiano es esperar al novio, esperar a Cristo que vuelva. Toda la parábola tiene un sentido que iremos viendo, que es el sentido esponsal. La persona humana ha sido creada para Cristo, por Dios y para Dios. Y toda la vida aquí es una preparación para la vida eterna. ¿Cómo uno se prepara para la vida eterna? Viviendo en gracia de Dios y buscando el bien y centrándose en Cristo, viviendo en el mundo, pero sabiendo que somos de Dios. Y buscando la gracia y rechazando el pecado, rechazando el mal, rechazando el pecado, rechazando el diablo, y viviendo por la gracia, los sacramentos y los mandamientos de Dios. Ahí está la base, a partir de ahí se construye. Y estas 10 que nos representan a todos son aquellas que en la mentalidad de las bodas antiguas, de las bodas de Israel, eran aquellas que esperaban el novio. Nosotros sabemos que el novio es Dios mismo en Cristo, que nos quiere con locura a cada uno de nosotros y viene en el momento de nuestra muerte. Pero allí es con otra mentalidad, que es la mentalidad de las bodas de Israel de ese tiempo. ¿Cómo se hacían? Se hacían al anochecer, el novio iba, eran pueblos pequeños en general, iba a todas las casas, sobre todo se reunían en todas las mujeres casaderas, las vírgenes, las doncellas que llamaban. Y entonces acompañaban al novio a buscar a la esposa y entonces entraban en la gran fiesta de bodas. Bien, y todas iban con su luz porque era por la noche, o sea, ya era caído el sol, es cuando se hacían las bodas en aquella época.
Es curioso todo el texto porque el novio tarda. Bueno, el novio tarda representa que Dios tarda en llegar, nos da mucho tiempo. No se ha acabado el fin del mundo, no se ha acabado el mundo todavía. Tenemos tiempo de convertirnos y de llegar a ser buenos cristianos. Bien. Y dice que llega el momento que están esperando y se duermen. El dormirse es el signo de la muerte. Esto todavía hoy se conserva en la liturgia de las horas cuando los religiosos y los sacerdotes hacen las completas. Como es esas oraciones como si fuese el momento de la muerte, como si ya no nos despertásemos más a esta vida después de la noche. Así que hemos de estar preparados ante Dios. Bien. Dice que a medianoche se oye una voz, llega el esposo. En la mentalidad de las parábolas es el momento de la resurrección. Llega el momento de encontrarse en la vida eterna, ya hemos muerto, viene Cristo, la venida de Cristo. Hay que estar preparados. Solo entonces se dan cuenta las vírgenes necias, que representan a todos los necios de este mundo y a nosotros mismos si vamos de necios, que son aquellos que no tienen aceite. ¿Y qué es este aceite? ¿Os acordáis que veíamos hace poco, somos luz del mundo y sal de la tierra? Pero si no damos luz, si no tenemos aceite que dé luz, ese aceite es la gracia de Dios vivida, y vivida dando fruto. Si no, ¿cómo seremos luz de nada? La luz es Cristo. ¿Cómo transmitiremos a Cristo si no tenemos nada en nuestra vida de Cristo? Sobre todo la gracia de Dios. Pues estas no tienen gracia, no tienen aceite. Y lo piden a las otras. Las otras saben que no pueden dárselo, porque este aceite no es un aceite que se compra y se venda. Este aceite se fabrica con cada uno de los actos, de las acciones de cada cristiano y de cada persona en toda su vida. Es el fruto del corazón de cada uno en contacto con la gracia de Dios y el fruto que da. Así que este aceite no se compra ni se vende, solo las necias pensarán que se puede comprar, los necios y las necias. Así que ir a comprarlo, sí, se van, si no se compra este aceite, no se vende. Solo lo puede fabricar uno con la gracia de Dios, en respuesta a esta gracia de Dios. Curioso, llega el novio, se lleva a la gran fiesta, que es la fiesta eterna, a todas las que llevan el aceite, las que están preparadas, las que han vivido en gracia de Dios, las que han vivido como Dios quería. Y los otros, las otras, llegan. Y dice Jesús, en verdad os digo, no os conozco. Es curioso porque casi siempre que Jesús pone estas frases y en parábolas parecidas dice, en verdad os digo, no os conozco a vosotros que hacéis el mal. O sea que no habéis hecho la voluntad de Dios, ni mucho menos, habéis ido a la vuestra. Bueno, quien no quiere a Cristo, ¿cómo se va a salvar? Es muy curioso lo que decía esta primera carta de San Pedro en la segunda lectura. Dice, ha llegado el momento de que empiece el juicio por la casa de Dios. Primero habla de estas persecuciones, si os persiguen, porque os lo merecéis, porque sois ladrones, borrachos, asesinos, entonces el problema es vuestro. O nuestro, si me persiguen a mí por eso, el problema es mío, por ser eso. El problema es cuando os persigan por ser de Cristo. Y sabemos muy bien cómo funciona el mundo. Muchas veces una persecución lleva a la otra. Con que oficialmente no se puede perseguir por ser de Cristo, pues se inventa lo que haga falta. Y tantas veces lo hemos visto como a tanta gente cristiana buena la persiguen con mentiras, con calumnias, con lo que haga falta, porque no entienden la fe, no entienden a Cristo, no entienden la Iglesia, y cualquier cosa es buena para perseguir
al que de verdad quiera ser cristiano. Tranquilos, los que no queráis ser cristianos de verdad no os perseguirán nunca. Solo aquellos que quieran ser de verdad cristianos. Y es curioso lo que dice, si nosotros somos los primeros, ¿cuál será el final, dice San Pedro, de los que desprecian el Evangelio de Dios? Y dice, esto es San Pedro, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, que los que sufren conforme a la voluntad de Dios haciendo el bien, pongan también sus vidas en manos del Creador que es fiel. Estas cartas se producen en momentos muy difíciles para los primeros cristianos, en los momentos de persecución. Y Pedro lo dice claro, si es difícil salvarnos a nosotros los cristianos que intentamos hacer las cosas, espero que bien, qué difícil es aquellos que pasan de Cristo. Hoy hay una mentalidad que hemos explicado 1000 veces, de esta gente que dice, no, yo no creo en Dios, yo no creo en nada de todo esto. Bueno, sí, un Dios debe existir, algo, pero bueno, yo no creo en la Iglesia, no creo en tal. Y entonces hay una cosa curiosísima. Bueno, entonces, mira, no haremos ni entierro ni rezaremos por ti, porque con que tú ya te condenas, porque, ¿cómo que yo me condeno? No, yo soy muy buena persona y yo me salvo seguro. Porque Dios no puede condenar a alguien tan bueno como yo. Esa mentalidad es la catástrofe. Esa mentalidad de aquellos que se creen mejores que Dios, buenos ante todo. Y hay que ir con mucho cuidado. Nosotros hemos de ser fieles al Señor en todo, sabiendo que vendrán persecuciones, que vienen problemas y problemas graves tantas veces. Pidamos al Señor que nos dé la capacidad de los mártires. Eulalia, con 13 años, según la tradición, sufre el martirio por fidelidad a Cristo. Ella se enfrenta ante el juez y se enfrenta sin ser buscada. Ella busca el martirio. A nosotros se nos pide no buscar el martirio. No se nos pide que seamos mártires, pero sí que se nos pide que seamos testigos de Cristo y que si hemos de pasar el martirio, Dios nos da la gracia suficiente para pasarlo. ¿Quiere ¿quiere la Iglesia el martirio de alguien? No. Pero así todo, esto lo explicaba muy bien Pablo VI, la Iglesia no quiere mártires, pero cada uno de los mártires son la gloria de la Iglesia, de aquellos que han sabido decir que sí a Cristo a costa de sus vidas. Y no hay mayor honor, no hay mayor gloria de aquellos que dan la vida por sus amigos. La vida por Cristo, su amigo, es darlo todo, es ser testigo de Cristo, es la gran corona del martirio, es la salvación eterna en lugar absolutamente privilegiado, porque son aquellos que han dado absolutamente todo, la propia vida, por nuestro Señor. Seguramente a nosotros no nos tocará, o sí, ser mártires, pero sí que nos toca vivir en Cristo todos los días. A ser mártir solo se llega cuando se vive en cristiano y se intenta vivir de verdad. Si no, es imposible llegar al martirio. ¿Que no queremos el martirio? Bueno, solo algunos santos muy raros quieren el martirio. Es fácil de boca querer el martirio, pero el martirio auténtico es aquel que nos hace ser cristianos día a día. Y eso es otro tipo de martirio, de ser testigo de verdad del Evangelio. El que cree de verdad, el que sigue a Cristo, el que da frutos de vida eterna, el que vive la gracia de Dios día a día. Es lo que se nos pide, fidelidad a Cristo, para que esta vida tenga sentido, el sentido de aquellos que quieren llegar a la vida eterna.